Mi esposa me dejó por su jefe, me usó como niñera emocional mientras vivía con él la echó como basura y ahora quiere volver conmigo diciendo que soy cruel por no perdonarla. Para quienes no me conocen, que básicamente es todo el mundo acá, tengo 39 años, vivo en Phoenix, Arizona, y hace 3 años me casé con quien creía era el amor de mi vida. La típica historia, ¿no? Nos conocimos en la universidad, hicimos todo lo correcto, trabajamos, ahorramos, nos casamos, compramos casa, tuvimos un hijo. Lo de siempre. Nunca fui un tipo perfecto, pero me partí el lomo para que no faltara nada. Y cuando digo nada, es literal. Llegué a tener 3 empleos al mismo tiempo por un año para que ella pudiera quedarse en casa con nuestro hijo y estudiar a distancia. Yo era de esos que creía que cuando uno ama, uno lo da todo sin condiciones. Bueno, resulta que esas condiciones sí existían, solo que yo no las conocía. Mi ex esposa trabajaba medio tiempo en una empresa de marketing digital bastante reconocida en el centro de Phoenix. El jefe de ella era este tipo carismático, tipo coach de vida con sonrisa de anuncio, casado, con 2 hijos. No voy a dar nombres ni apodos porque me enferma recordarlo, pero vamos a decir que era uno de esos tipos que sabe exactamente cómo meterse en la cabeza de las personas. Ella comenzó a hablar cada vez más de él, primero como un referente profesional, luego como el único que sí la entendía. Yo me comí ese cuento. Pensé que solo necesitaba sentirse escuchada. Después de un tiempo, las cosas en casa empezaron a cambiar. Pasó de estar cariñosa y pendiente a ser una sombra de sí misma. Silencios eternos, discusiones por tonterías, cero intimidad. Yo creía que estaba estresada por su curso en línea y el trabajo, así que redoblé esfuerzos para compensar. Más turnos, más tiempo con el niño, menos tiempo para mí. Ya saben, lo típico del marido que se niega a ver la realidad. Un día, llego a casa y me encuentro una maleta en la entrada. Ella estaba sentada en el sofá, con cara de funeral, y me suelta: necesito un tiempo. No estoy bien. No eres tú, soy yo. Necesito encontrarme. Ya había visto suficientes películas para saber lo que venía después. Le pregunté si había alguien más. Lo negó. Le dije que si me lo decía de una vez, al menos le ahorraba el teatrillo de la culpa. Nada. Lo negó con lágrimas en los ojos. Agarró su maleta y se fue a casa de una amiga. Ese mismo fin de semana, me enteré que se había ido a vivir con su jefe. ¿Cómo lo supe? Porque nuestro hijo, que para entonces tenía 5 años, me dijo sin filtro que el nuevo amigo de mamá tiene piscina y le compra helado todos los días. El infierno tiene forma de sonrisa de niño. No sabía si gritar, llorar o reventar algo. Fui a confrontarla, claro. Le dije que no me importaba lo que hiciera con su vida, pero que no usara al niño para tapar su mierda. Me salió con que él la hacía sentir viva, cosa que yo ya no lograba. Esa frase me persigue hasta el día de hoy. Durante el primer mes, traté de mantener la compostura. Me centré en el trabajo, en el niño, en no volverme loco. Pero todo era cuesta arriba. El tipo empezó a meterse en las decisiones sobre mi hijo. Quería opinar sobre horarios, escuela, incluso lo que debía o no comer. Le pedí que se mantuviera al margen. Obviamente no lo hizo. Para él, todo era un juego de dominio. Mi ex, ciega por la novedad, lo defendía con uñas y dientes. Yo, mientras tanto, tenía que aguantarme ver a mi hijo pasar cada vez más tiempo con un tipo que ni siquiera conocía bien. Un extraño que de pronto se estaba convirtiendo en una figura paternal, mientras yo me rompía el alma en turnos dobles. Lo peor no fue la traición. Lo peor fue darme cuenta que ya no podía proteger a mi hijo de toda esa mierda. Intenté hablar con abogados, pero como no estábamos divorciados formalmente, no tenía muchas herramientas legales. Además, cada vez que intentaba poner algún límite, ella me decía que estaba siendo egoísta y machista. Que no era su culpa si el niño se encariñaba con alguien más. Me sentí como un accesorio olvidado. Un proveedor sin voz ni voto. Después de que me enteré que el tipo la había despedido, no pude evitar sentir algo de satisfacción, lo admito. No orgullo, no alegría, pero sí esa sensación de te dije que eso no iba a durar. Porque desde el día 1, yo sabía que lo que ella tenía con su jefe era una fantasía. Un enamoramiento de oficina que se alimenta de lo prohibido, del drama, de las miradas robadas en el pasillo. Pero cuando eso se convierte en rutina, cuando hay que pagar cuentas, lidiar con un niño, y convivir sin filtros ni maquillaje, se empieza a pudrir. Y eso fue lo que pasó. El tipo la botó, según supe por un mensaje que me mandó ella a las 11 de la noche, un martes cualquiera. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Por favor. No contesté. Me limité a leer y seguir con mi noche. Al día siguiente, insistió. Me llamó al trabajo. Me mandó audios. No los abrí. Estaba enfocado en sacar adelante un proyecto nuevo y ya bastante tenía con las broncas del día a día como para abrir la puerta al pasado. Pero después del tercer mensaje, uno que decía no es por mí, es por nuestro hijo, decidí contestar. No por ella, por el niño. Nos vimos en un café que está a unas cuadras de mi casa.
Llegó hecha un desastre. Ojeras profundas, sin maquillaje, algo raro en ella, y con esa cara de quien ya no tiene ni cómo justificar sus decisiones. Se sentó, me dio las gracias por haber ido y se soltó a llorar. Me costó mucho no decirle «te lo buscaste». En vez de eso, esperé. Me dijo que su jefe la había despedido hacía 2 semanas, que según él, ya no podía mantener una relación con una subordinada porque se estaba poniendo todo muy complicado. O sea, la usó hasta que dejó de ser divertida, y la mandó a la calle. También me contó que intentó buscar trabajo en otros lados, pero al parecer su reputación en la empresa se había esparcido. Phoenix no es tan grande como la gente cree. Y más en el mundito corporativo. Todo el mundo se entera de todo. Sumado a eso, el tipo no solo la dejó sin empleo, sino que también la corrió del departamento en el que estaban viviendo, que estaba a su nombre. Supuestamente iban a buscar algo juntos, pero una vez que la sacó de la empresa, se deshizo de ella por completo. La dejó con una maleta y sin un peso. Y es en ese punto donde mi ex decidió que la mejor opción era volver a mí. Porque claro, ahora ya no era esa mujer empoderada que encontró el amor verdadero en otro hombre. Ahora era una madre soltera, desempleada, sin techo y con un hijo al que tenía que explicarle por qué su nuevo amigo ya no estaba. Intentó disfrazarlo con discursos vacíos sobre querer recomponer la familia, sobre darse cuenta de lo mucho que valía nuestra relación. Dijo que había cometido errores, que lo nuestro merecía una segunda oportunidad, que los niños necesitan una familia unida. Yo la escuchaba mientras pensaba en todas las noches que pasé en soledad, partiéndome el alma por ese mismo niño mientras ella se paseaba por la ciudad con su jefe. Pensaba en la cara de mi hijo cuando me contaba emocionado que el nuevo amigo lo llevó al zoológico mientras yo trabajaba 14 horas. Pensaba en todas las veces que me trató como un estorbo. No le dije nada de eso en la cara. Solo le dije que no, que ya era tarde, que no había vuelta atrás. Eso no le cayó bien. El llanto se convirtió en enojo. Me acusó de tener el corazón de piedra, de ser incapaz de perdonar, de poner mi ego por encima de nuestra familia. Me dijo que mi negativa estaba afectando a nuestro hijo, que ella necesitaba estabilidad y que yo debía ayudarla, porque seguíamos siendo padres. Le dije que claro, ayudaría con lo que hiciera falta para nuestro hijo, como siempre lo hice, pero que mi vida ya no le pertenecía, que esa puerta se cerró cuando ella decidió irse con otro. No le gustó escuchar eso. Se paró, me insultó, y se fue dando un portazo que hizo voltear a medio café. Me quedé ahí, sentado, mirando su taza de café medio vacía, pensando en cómo en solo 2 años se había desmoronado todo. No por azar, por decisiones. Las suyas. Los días siguientes fueron un infierno. Me empezó a mandar mensajes todos los días, algunos para pedirme ayuda económica, otros para contarme lo mal que estaba, y otros solo para pelear. Decía que no podía creer que yo fuera tan cruel, que después de todo lo que vivimos, me comportara como un extraño, que si yo tuviera dignidad, la ayudaría, que si tuviera valores, pensaría en la familia. No respondía casi ninguno. Me limité a lo esencial, siempre en torno a nuestro hijo. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el niño empezó a repetir cosas que ella le decía. Frases como papá ya no quiere que mamá viva con nosotros o mamá está muy triste porque papá es malo. Lo confronté y me confirmó que ella le decía esas cosas, que le hacía preguntas del tipo, ¿tu papá tiene novia? ¿O te gustaría que volviéramos a vivir todos juntos? Usaba a mi hijo como instrumento emocional. Una técnica sucia, desesperada y completamente injusta para él. Llamé a mi abogado. Le conté todo. Me recomendó empezar a documentar todo lo que ella decía, guardar los mensajes, grabar las conversaciones si era posible. Me explicó que si seguía así, podíamos pedir una revisión del régimen de visitas. No me gusta judicializar la vida, pero cuando se trata de proteger a mi hijo, no me tiembla la mano. Ella cruzó una línea que no debió cruzar. Lo que vino después fue el equivalente emocional de una guerra de trincheras. Ningún ataque directo, pero sí una serie de maniobras sucias, pasivo-agresivas, que me hicieron estar en alerta constante. Mi ex no solo no aceptó mi negativa de volver, sino que empezó a hacer todo lo posible por desestabilizarme emocionalmente, usando al niño como su peón favorito en este juego enfermo. Primero vinieron las visitas sorpresa. Esas en las que supuestamente solo venía a dejarle algo al niño, pero de paso entraba sin avisar a mi casa. Varias veces la encontré en la cocina, abriendo la nevera o revisando los cajones, para ver si había snacks saludables. Una vez la sorprendí en mi cuarto, curioseando mis cosas, y cuando le pregunté qué carajo hacía ahí, me contestó que solo quería asegurarse de que la cama estuviera limpia para el niño. La eché en ese instante. Le dije que si volvía a entrar sin permiso iba a llamar a la policía. Después, empezó a usar la escuela como excusa, que necesitaba hablar conmigo sobre una actividad escolar, que quería ir juntos a una reunión de padres, que el niño se sentía triste y deberíamos hablar como familia. Pero ya no éramos familia. Éramos 2 personas criando a un hijo, nada más. Sin embargo, ella no podía aceptar eso. No era que quisiera recuperar la familia,
era que no soportaba haber perdido el control. Una vez se apareció en la escuela durante una presentación escolar, sin avisar, y se sentó a mi lado como si nada. Ni una palabra, solo sonrisas forzadas mientras mirábamos al niño recitar una línea de una obra de teatro. Al final, delante de otras madres, me abrazó como si fuéramos pareja otra vez. Me quedé congelado. No quise hacer un escándalo delante del niño, pero por dentro estaba hirviendo. Me fui sin decir palabra, y al llegar a casa le mandé un mensaje clarísimo: no vuelvas a hacer eso. No somos pareja. Respétame. ¿Y qué hizo en respuesta? Me bloqueó de WhatsApp durante una semana y mandó al niño con una mochila vacía y sin el inhalador que necesitaba por su asma. Tuve que correr a la farmacia a comprar uno nuevo y eso me terminó costando más que dinero, me costó la tranquilidad. Después vino lo más absurdo: intentó manipular a mi novia. Porque sí, eventualmente empecé a salir con alguien. Nada serio al principio, pero me ayudó a recordar que podía tener una vida fuera del drama. Era una mujer increíble, sin hijos, sin vínculos con mi pasado, que aceptaba mi historia sin juzgarme. Y cuando mi ex se enteró, porque el niño la había mencionado sin querer, todo se volvió más feo. Le mandó una solicitud de amistad en Facebook a mi novia. Esta la ignoró. Entonces le escribió un mensaje privado diciéndole cosas como: solo quiero saber quién está cerca de mi hijo, espero que seas una buena influencia y él siempre vuelve a mí, no te ilusiones tanto. Una amenaza pasivo-agresiva de manual. Mi novia me mostró los mensajes y solo me dijo: te estás metiendo con una mujer que no está bien. No necesitaba que me lo dijera, ya lo sabía de sobra. Desde entonces, cada vez que el niño regresaba a casa después de estar con su madre, traía nuevas ideas sembradas en su cabeza. Que mi novia no era buena. Que mamá estaba triste porque papá la reemplazó. Que los tres podríamos ser una familia de nuevo si papá quisiera. Era agotador emocionalmente. Cada conversación con mi hijo se sentía como desarmar una bomba, tratando de corregir sin culpar, explicarle sin que se sintiera en medio de todo. La situación llegó a un punto crítico cuando el niño empezó a desarrollar ansiedad. No quería ir a la casa de su mamá. Decía que ella lloraba mucho y que él no sabía qué hacer. Que ella le pedía que le dijera si papá tenía una nueva novia, que le pedía ver fotos, que le preguntaba qué hacían juntos. Era un interrogatorio emocional disfrazado de maternidad. Fui a la escuela y pedí hablar con la psicóloga escolar. Le conté todo. Le pedí que observara al niño, que hablara con él. Unos días después, me llamó preocupada. Me dijo que el niño presentaba signos de estrés por presión emocional en casa. Le dije que quería llevarlo a terapia fuera del colegio, y ella me apoyó completamente. Le avisé a mi ex. Le dije que el niño iba a empezar terapia. Me contestó con burla: ¿ahora me estás culpando de todo lo malo que le pasa? Eres patético. No discutí. Solo le mandé los datos de la terapeuta, le informé de los horarios y seguí con mi vida. Pero a partir de ese momento, empezó a hacer algo que no esperaba: comenzó a vestirse y arreglarse como mi novia. No estoy exagerando. Misma marca de ropa, mismo corte de cabello, incluso el mismo perfume, que reconocí de inmediato porque yo se lo regalé a mi novia para Navidad. La primera vez que la vi así fue cuando vino a recoger al niño. Me quedé en shock. No dije nada, pero lo noté todo. Era una copia torpe, desesperada, incómoda de alguien que ya no podía controlar. Mi novia también lo notó. Pero lejos de enojarse, me dijo algo que me dejó pensando: está intentando ser yo porque sabe que ya no puede volver a ser tú. Y tenía razón. Mi ex no quería reconstruir la familia. Quería volver a sentirse importante, volver a tener poder, volver a ocupar un lugar que ya no le pertenecía. Y en su cabeza, eso se traducía en imitar todo lo que le recordara que yo había seguido adelante sin ella. Después de aquel episodio surrealista donde mi ex apareció imitando hasta el perfume de mi novia, supe que algo ya se había roto del todo. No en mí, porque eso se había roto hacía tiempo, sino en ella. Lo que al principio pensé que era despecho, luego entendí que era pura obsesión. Y no por mí. Por el control. Por el hecho de no ser ya quien dirigía el guión de nuestras vidas. La gota que colmó el vaso vino un par de semanas después, cuando mi hijo tuvo una pequeña presentación en la escuela por el Día de los Abuelos. Aunque no era algo que nos involucrara directamente como padres, mi ex insistió en ir porque, según ella, quería ver cómo él se desenvolvía socialmente. Mentira. Solo quería ver si yo iba con mi novia. No lo hice. No por evitarla, sino porque estaba trabajando. Pero ella, al no verme, hizo algo que me dejó helado. Ese día, mi novia recibió una llamada de un número desconocido. Contestó y nadie habló. Colgó. Luego llegaron mensajes de texto desde el mismo número: disfruta mientras puedas, él siempre vuelve a casa, yo era su mundo antes de que tú aparecieras. Mensajes así, sin firma. Pero el tono, las palabras, el veneno, todo tenía su sello. Ella no se molestó en disimular. A los pocos días, el mismo número le mandó fotos de mi hijo. Fotos sacadas claramente sin mi consentimiento, en distintos lugares públicos, como si quisiera decirle: mira,
Puedo estar cerca de él cuando quiera. Cuando me enteré, exploté. La llamé de inmediato. Me contestó como si nada, voz calmada, tono casi amistoso. Le dije que si volvía a acosar a mi novia, no solo iba a denunciarla, iba a pedir la modificación total del acuerdo de custodia. Se rió. Me dijo que no era su número y que debería dejar de ver fantasmas donde no los hay. Colgué sin seguirle el juego. Pero ya estaba decidido. Si ella no iba a respetar límites, alguien tenía que ponerlos por la fuerza. Fui con mi abogado. Le mostré los mensajes, los registros de llamadas, los mensajes que mi hijo me había contado que ella le decía para hacer quedar mal a mi novia. Le mostré las fotos que mi novia recibió, con los metadatos indicando fecha y lugar. Todo. Me dijo que no podía prometerme un cambio inmediato en la custodia, pero que ya teníamos suficiente para solicitar una revisión urgente de condiciones. Así que iniciamos el proceso. Durante ese tiempo, la actitud de mi ex se volvió aún más errática. Pasó de la manipulación emocional a la provocación directa. Un día, cuando vino a dejar al niño, intentó entrar de nuevo a mi casa, esta vez sin siquiera tocar. Solo abrió la puerta y pasó. Afortunadamente, mi novia estaba en la sala. Se le plantó de frente, y sin levantar la voz, le dijo, una vez más y te denuncio. No te tengo miedo. No te debo nada. Y si sigues cruzando esta línea, te vas a arrepentir. Mi ex dio un paso atrás, sonrió, y salió como si nada. Pero esa misma noche, empezó el bombardeo. Me llegaron más de 20 mensajes, algunos insultándome, otros rogándome volver, otros acusándome de haber arruinado la vida de nuestro hijo. Incluso uno que decía que me iba a arrepentir de haberla dejado. Lo guardé todo. Fui a dormir con una sensación de inseguridad que hacía tiempo no sentía. Y no era paranoia, porque unos días después, mientras estaba en el trabajo, me llamó la niñera que había contratado ocasionalmente para cuidar al niño cuando yo no podía salir temprano. Estaba nerviosa. Me dijo que alguien había estado estacionado afuera de la casa más de una hora, tomando fotos. Era un coche que ella no reconocía, pero alcanzó a tomarle una foto con su celular antes de que se fuera. Cuando me la mandó, supe de inmediato quién era, el coche del jefe de mi ex. Sí, el mismo por el que me dejó, el mismo que la despidió, y el mismo que supuestamente la había borrado de su vida. Me temblaron las manos de la rabia. ¿A qué juego estaban jugando? Llamé a mi ex. Esta vez sí me respondió de inmediato, como si supiera por qué la llamaba. No dejó que hablara. Me soltó de una, yo no controlo lo que él hace. Tal vez te está vigilando por algo. Él está molesto porque tú me estás alejando de mi hijo. Casi me atraganto. ¿Ahora era mi culpa que su exjefe estuviera acosándonos? ¿Ese era su nuevo discurso? Le dije que, si volvía a ver ese coche cerca de mi casa, iría directo a la policía. Su respuesta fue un haz lo que quieras, pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Colgué. Respiré. Luego llamé a mi abogado y al día siguiente puse una denuncia por acoso, mencionando la matrícula del coche, los mensajes, las fotos, todo. Mi novia, para ese entonces, ya dormía con un bate de béisbol cerca de la cama. No porque fuera paranoica, sino porque la tensión se sentía en el aire. Y yo me sentía como un idiota por haber traído este caos a su vida. Pero ella nunca me echó en cara nada. Solo me decía que no pensaba dejarme solo, que ya habíamos aguantado mucho, y que si creían que podían intimidarnos, estaban muy equivocados. Lo peor de todo es que, en medio de ese torbellino, mi hijo empezó a cambiar. Ya no era el niño alegre de antes. Empezó a tener pesadillas, a mojar la cama, a decir que no quería ver a su mamá. Decía que le gritaba, que lloraba todo el tiempo, que le preguntaba si yo era feliz con la otra mujer. Estaba viviendo entre dos mundos, uno estable, tranquilo, donde podía ser niño, y otro emocionalmente inestable, donde lo ponían en el medio de una guerra que él no entendía. La noche que me senté a llorar, solo en la cocina, con mi hijo dormido en la habitación y mi novia en el trabajo haciendo turno nocturno, fue la noche en que entendí que ya no podía seguir en modo supervivencia. Tenía que tomar el control de la situación. Lo había estado evitando. Había tratado de manejarlo todo como si fuese temporal, como si el caos eventualmente se calmara por sí solo. Pero no. Esto ya no era una mala racha. Era una guerra silenciosa, y si no actuaba con firmeza, el daño no iba a caer sobre mí, sino sobre mi hijo. A la mañana siguiente, pedí un día libre en el trabajo. Fui directo al juzgado con mi abogado. Iniciamos el proceso para una modificación urgente del acuerdo de custodia. Presentamos los mensajes, las llamadas, las fotos tomadas sin consentimiento, los reportes de la terapeuta que trataba a mi hijo y que documentaban el estrés emocional derivado de los constantes interrogatorios de su madre. Incluí también las denuncias previas por acoso y el informe de la niñera. Era un expediente gordo, pesado, feo y doloroso, porque no era fácil escribir en un papel que querías que la madre de tu hijo tuviera menos acceso a él. Pero la prioridad era clara, protegerlo. Durante ese tiempo, mi ex siguió con lo suyo, como si no percibiera que el terreno se le estaba desmoronando bajo los pies.
Me escribía mensajes a medianoche con frases sueltas como «tan poco significamos para ti», o «ya olvidaste todo lo que fuimos». Luego, al día siguiente, fingía normalidad, mandando fotos del niño haciendo la tarea o preguntando si podía cambiar un día de visita. Era como vivir en dos realidades paralelas, una en la que intentaba reconstruir lo que rompió, y otra en la que me seguía odiando por no dejarla. Lo que más me envenenaba era el uso emocional que le daba al niño. Un día le dijo, directamente, que yo no lo quería más porque prefería vivir con mi nueva novia. El niño vino y me lo preguntó con lágrimas. Me abrazó fuerte y me dijo, «¿Tú sí me quieres, verdad, papá? Mamá dice que estás formando otra familia». Me quedé en silencio unos segundos, tratando de no dejar que la rabia se me notara, y luego le dije lo único que podía, «Tú eres mi familia. Siempre. Nada ni nadie va a cambiar eso». Empezamos terapia de forma más intensa. 2 veces por semana. La terapeuta fue clara conmigo. El niño estaba desarrollando síntomas de ansiedad anticipatoria. Tenía miedo constante de equivocarse, de causar problemas, de que alguno de sus padres desapareciera. Me dijo que si seguía expuesto al tipo de manipulación emocional que recibía en casa de su madre, los efectos iban a ser profundos y duraderos. Lo dijo sin dramatismo, pero con firmeza. Fue el empujón que me faltaba. Mientras tanto, mi ex entró en lo que yo llamo su fase de imitación total. Ya no era solo la ropa o el perfume. Ahora hacía exactamente los mismos planes que hacíamos nosotros con el niño. Si lo llevábamos al acuario, ella lo llevaba al acuario la semana siguiente. Si hacíamos pizza casera, ella lo ponía a hacerla con ella en su cocina y me mandaba fotos. Si íbamos al parque de diversiones local, ella aparecía con entradas al mismo lugar días después. Pero no era por el niño. Era por mí. Lo sé porque en cada foto que mandaba, el mensaje no era «mira qué feliz está», sino «yo también puedo». Pero nada se compara con lo que hizo una tarde de domingo. Mi novia y yo habíamos decidido llevar al niño a un pequeño festival local en Tempe, algo tranquilo, con juegos, comida y música en vivo. No lo anunciamos por redes, ni lo comentamos con nadie. Pero ahí, entre la gente, apareció mi ex. Y no estaba sola. Estaba con su exjefe. El mismo que la había dejado. El mismo que ella aseguraba ya no ver. Lo llevaba agarrado del brazo como si fueran una pareja feliz, y lo más jodido, traían globos, juguetes y una camiseta igual a la que mi novia le había regalado al niño una semana antes. No me acerqué. Me mantuve firme. Pero fue mi hijo el que me preguntó, «¿Por qué mamá vino aquí? ¿La invitaste?» Le dije que no sabía que venía. Él frunció el ceño, como si empezara a atar cabos. Dijo, «Ella no quería venir aquí la otra vez, y ahora sí quiere». Y luego se quedó callado, comiendo su helado en silencio. Cuando llegamos a casa, me senté a pensar. ¿Qué tipo de persona va tan lejos como para seguirnos, imitar nuestros planes, solo para probar un punto que nadie le pidió probar? ¿Qué tan perdida estaba como para seguir dependiendo emocionalmente de alguien que ya no está ahí para ella? Y lo más importante, ¿cuánto más iba a tener que aguantar mi hijo este desorden? Poco tiempo después, el juzgado nos notificó que había fecha para la audiencia. Ella no lo tomó bien. Me mandó una biblia de mensajes, acusándome de querer robarle a su hijo, de ser un manipulador, de lavarle el cerebro al niño. Me amenazó con arruinarme la vida si yo seguía con esto. No le contesté ni una palabra. Pero lo que no esperé, fue lo que hizo después. Una noche, mientras el niño dormía y mi novia y yo estábamos viendo una película, alguien golpeó la puerta. Eran 2 oficiales. Me dijeron que tenían que hacer una revisión, que habían recibido una denuncia anónima por posible ambiente inapropiado para un menor. Les dejé pasar, les mostré todo. Revisaron, vieron al niño dormir, vieron la casa limpia, segura, tranquila. Se disculparon, dijeron que era parte del protocolo, que seguramente era alguien buscando molestar. Yo ya sabía quién había sido. Esa noche no dormí. Y no porque tuviera miedo de que me quitaran al niño. Dormí mal porque me di cuenta que estaba lidiando con alguien capaz de usar cualquier recurso, legal o no, para desestabilizar mi vida. Después de la visita de los oficiales por esa denuncia absurda, entendí algo que ya había sospechado, pero que hasta ese momento no había querido aceptar del todo: mi ex estaba fuera de control. Y no hablo solo de una persona dolida o con el corazón roto. Hablo de alguien que, literalmente, ya no distinguía entre la realidad y el relato que se estaba inventando para justificar sus decisiones y su caída libre. Ya no buscaba volver conmigo. Ahora solo quería hacerme caer a mí también. Como si el fracaso compartido fuera más fácil de cargar que el individual. Esa semana fue un infierno. Empezó con una nueva avalancha de mensajes. Largos, desordenados, como si los hubiera escrito en medio de una borrachera o en plena crisis emocional. Decía que yo estaba manipulando a nuestro hijo, que mi novia lo estaba alejando de ella, que ella ya no sabía cómo competir con una mujer que tiene dinero y estabilidad. Me dijo literalmente, «Me destruiste y ni siquiera te das cuenta». Esa frase me quemó. No por culpa, sino por lo surrealista que sonaba. ¿Yo la destruí? Yo no fui quien se fue de la casa.
Yo no fui quien se acostó con su jefe. Yo no fui quien metió a un tipo extraño en la vida de nuestro hijo mientras yo trabajaba horas extras para pagar la hipoteca. Y sin embargo, en su cabeza, era yo el villano. Fue entonces cuando la terapeuta de mi hijo nos pidió una reunión de emergencia. Fui solo. Me explicó que el niño había tenido un episodio fuerte de ansiedad. Que en una sesión dijo que no quería vivir con mamá porque ella llora todo el tiempo y le dice cosas feas de papá. Que se siente culpable por no querer estar con ella, pero también asustado por lo que pasa cuando está ahí. Me dijo que eso ya no era una señal, era una alerta roja. Le pregunté si podía testificar en la audiencia. Me dijo que sí. Salí de ahí con el corazón partido. No solo por el sufrimiento de mi hijo, sino porque entendí que, a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerlo al margen, ya estaba herido. Que esto le iba a dejar cicatrices, sin importar cuántas terapias le pusiera en el camino. Ya estaba roto en partes que ningún padre quiere que su hijo conozca. Al día siguiente, recibí una notificación formal. Mi ex había solicitado la custodia total. Sí. ¿Total? Según el escrito, alegaba que yo no era un entorno estable, que mi pareja tenía conductas sospechosas, y que el niño no se sentía seguro conmigo. Fue como leer un expediente paralelo, escrito en un universo donde la realidad era ficción y la ficción era la verdad. Quise reír. Quise llorar. Pero sobre todo, quise pelear. Mi abogado me dijo que no me preocupara, que eso era un movimiento desesperado, que todo lo que habíamos documentado iba a servir para desarmar sus argumentos uno por uno. Pero aún así, dolía. Porque yo sí estaba haciendo las cosas bien. Yo sí estaba partiendo el alma por proteger a mi hijo, por construir algo estable, por volver a empezar. Y ella solo jugaba. Llegó el día de la audiencia. Entramos por Zoom. Fue extraño vernos todos ahí, la jueza, el abogado de ella, mi abogado, yo, y en otra pantalla, mi ex. Llevaba una blusa blanca, cara de víctima, y esa mirada de yo no hice nada malo, que también sabía fingir. Comenzó el show. Su abogado habló primero. Leyó sus argumentos. Dijo que yo había introducido a una desconocida en la vida del niño sin permiso, que el menor había mostrado rechazo a la figura materna por influencia de un tercero, y que ella simplemente estaba preocupada por el bienestar emocional de su hijo. Me tocó a mí. Mi abogado fue preciso. Mostró mensajes. Mostró los informes de la terapeuta. Puso en evidencia las visitas no autorizadas, los mensajes de acoso, las fotos tomadas en secreto, las denuncias policiales. Luego pidió permiso para que la terapeuta hablara. La jueza accedió. Y ahí se acabó el teatro. La terapeuta fue clara. Habló de los episodios de ansiedad. Habló del estrés constante del niño cuando volvía de la casa de la madre. Dijo que había indicios claros de manipulación emocional. Que el menor no rechazaba a su madre, pero sí temía su conducta. Que el entorno más seguro, según sus observaciones, era conmigo. Lo dijo todo con palabras cuidadosas, sin dramatismo, pero con el peso suficiente para que no hubiera confusión. La jueza escuchó. Tomó nota. Nos pidió que esperáramos unos minutos en silencio. Al volver, fue directa. La custodia compartida se mantenía, pero a partir de ese momento, yo tendría la custodia primaria. La madre tendría visitas supervisadas durante el primer mes, y luego, según el reporte de la terapeuta, se iría evaluando. También le ordenó empezar terapia individual y presentar informes de asistencia. Fue como una sentencia suave, pero clara. La corte sabía que algo estaba mal. Mi ex no dijo nada en la audiencia, ni una palabra. Pero cuando terminó, me llegaron 5 mensajes seguidos. El último decía, ya ganaste. Pero vas a ver lo que pasa cuando un hijo crece odiando a su madre. No le respondí. No pienso seguir jugando su juego. Esa noche, le preparé la cena favorita a mi hijo. Macarrones con queso caseros, de los que hacemos juntos, con extra de mantequilla. Jugamos videojuegos, nos reímos, vimos una película. Y por primera vez en mucho tiempo, me dijo antes de dormir, me gusta estar aquí, papá. Aquí no duele nada. Después de la audiencia, el ambiente en casa cambió por completo. No me refiero a una celebración o a una felicidad explosiva. Nada de eso. Fue más bien una calma silenciosa, como cuando después de una tormenta se va el viento y queda ese aire quieto, espeso, que parece darte permiso para respirar profundo otra vez. Eso era lo que sentíamos mi hijo y yo, por fin podíamos respirar. Y eso, en nuestra situación, ya era una victoria enorme. Durante el primer mes de visitas supervisadas, mi ex intentó jugar a la madre modelo. Llevaba regalos, hablaba con voz suave, sonreía en exceso. El niño no decía mucho. Iba, cumplía, y volvía callado. Pero una noche, al meterlo a la cama, me soltó, mamá me pregunta si estoy más feliz contigo. Le pregunté qué le decía él. Me encogió los hombros y respondió, que no sé, porque no quiero que se enoje. Eso me rompió. Mi hijo ya había aprendido a ocultar lo que sentía para no herir a su madre, a callar para evitar conflictos.
A mentir chiquito para que todo estuviera bien. No tenía más de 6 años, y ya entendía lo que muchos adultos no, que a veces hay que fingir para sobrevivir emocionalmente. Y eso no es justo para ningún niño. Yo podía soportar sus ataques, sus insultos, su acoso, incluso sus mentiras. Pero que mi hijo tuviera que cargar con eso era inaceptable. Mi novia, que hasta ese momento había sido un pilar de piedra, increíblemente paciente, sin involucrarse más de lo necesario, empezó a tomar un rol más activo. Nunca le pedí que se hiciera cargo de nada. Nunca le exigí que jugara a la madrastra. Pero lo hizo a su manera, ayudando con las tareas, leyendo cuentos, preparando desayunos. Se ganó el cariño del niño sin imponerlo. Y eso, por contraste, empezó a molestarle profundamente a mi ex. Una tarde, al recoger a mi hijo en el punto de entrega supervisada, la coordinadora me entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano por mi ex. Pensé que sería una disculpa, o una súplica, pero no. Era una amenaza disfrazada de advertencia. Decía que si mi pareja seguía interfiriendo en la crianza de su hijo, iba a buscar restringir el contacto entre ambos, que nadie podía ocupar su lugar. Y que ella estaba reuniendo pruebas de que mi novia influenciaba al niño para que la rechazara. Me reí. No por burla, sino porque el nivel de delirio había cruzado otra línea. Mi abogado, al leerla, me dijo, ya está en modo guerra fría. Va a intentar atacar desde lo legal porque ya no puede desde lo emocional. Y fue así. Semanas después, intentó meter una moción alegando alienación parental. Que yo y mi pareja estábamos manipulando al niño para que la odiara. Fue un papelón. El juez ni siquiera aceptó revisarla sin pruebas concretas. Mi abogado respondió con una moción de advertencia por abuso del sistema judicial y acoso procesal. La jueza no fue amable con ella esa vez. Le advirtió que si seguía entorpeciendo el proceso con denuncias sin sustento, se reconsideraría su capacidad de decisión legal sobre el menor. Y ahí, por primera vez, la vi tambalear. Comenzó a desaparecer del radar poco a poco. Las visitas, aunque seguían siendo su derecho, se volvieron inconsistentes. A veces avisaba que no podía ir. A veces llegaba tarde. Otras, ni siquiera daba señales. Mi hijo dejó de preguntar por ella. Me costó asumir que eso no era buena señal. Un niño no debería acostumbrarse a que su madre se vuelva intermitente. Pero tampoco se puede forzar el vínculo cuando la otra parte no lo quiere cuidar. Una vez, le pregunté si quería llamarla. Me miró serio y me dijo, ella me va a preguntar otra vez si tú eres mejor. No quiero contestar eso otra vez. Y ahí lo entendí todo. No era que no la quisiera. Era que se estaba protegiendo. A su manera, ya había aprendido que el amor de ella venía con condiciones. Que no podía simplemente querer a su papá sin pagar el precio de hacerla sentir rechazada. La terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado. Tu hijo está aprendiendo que hay personas que solo saben amar desde la culpa. Lo importante ahora es que aprenda contigo que también existe el amor sin castigo. Desde entonces, me he esforzado el triple por eso. Por construir un espacio donde el niño no tenga que cuidarnos a nosotros, donde pueda llorar sin miedo, donde no tenga que caminar en puntas de pie para no despertar monstruos emocionales. En paralelo, mi ex empezó a publicar en redes como si nada estuviera pasando. Selfies con frases tipo reencontrándome, fotos con filtros absurdos, frases motivacionales recicladas de Painte. Pero también publicaba indirectas, cosas como hay padres que usan a sus hijos para vengarse o los niños crecerán y sabrán quién los quiso de verdad. Me etiquetaba, a veces, a mi novia, otras. Nadie le respondía. Pero las capturas iban directo al archivo legal. Lo último que intentó fue lo más bajo, denunciar a mi novia en su trabajo. Llamó al Departamento de Recursos Humanos haciéndose pasar por una madre preocupada diciendo que mi pareja maltrataba a su hijo. Una locura total. Gracias a Dios, la empresa no es estúpida. Investigaron y la denuncia fue desestimada al instante. La notificaron de que sabían que era una acusación falsa. Y aunque no hubo consecuencias legales para ella por eso, aún, ya quedó registrado. Mi novia, lejos de derrumbarse, me miró y me dijo, ahora sí estamos lidiando con una persona que se está yendo al fondo sin frenos. Pero no te preocupes, no va a arrastrarme con ella. Y no va a arrastrarte a ti tampoco. No supe si besarla o aplaudirla. La corte fijó una nueva revisión de custodia para dentro de 6 meses. Mi abogado está seguro de que, si ella sigue ausente, nos darán custodia total. Yo ya no pienso en ganar. Solo quiero que mi hijo viva tranquilo, que deje de tener que medir sus palabras, que no tenga que elegir entre su mamá o su papá. Que sepa que su casa es un lugar seguro, que puede ser niño. Porque todo lo demás, las peleas, las denuncias, las provocaciones, los mensajes de odio, ya no me afectan como antes. Yo también aprendí algo, el control que ella tenía sobre mí murió el día que entendí que no le debo salvar la vida a quien no quiere ser salvado. 6 meses pasaron más rápido de lo que pensé. No porque las cosas se calmaran del todo, sino porque finalmente entendí cómo navegar este caos sin dejar que me consumiera. Aprendí a no engancharme.
a no responder cada provocación, a soltar la necesidad de tener la última palabra. Pero, sobre todo, aprendí a blindar mi paz. Porque uno no puede criar desde la guerra. Y yo no quería que mi hijo creciera aprendiendo que el amor está atado al conflicto. Durante ese periodo, mi ex prácticamente desapareció del mapa. Empezó a fallar en las visitas con más frecuencia. Al principio, mandaba excusas, que estaba enferma, que tenía entrevistas, que su coche estaba en el taller. Luego, simplemente no avisaba. El niño dejó de preguntar. Y eso, aunque duele admitirlo, fue un alivio, porque cada visita con ella era una resaca emocional. Él volvía confundido, irritado, lleno de cosas que no sabía cómo expresar. Sin ella rondando, el ambiente se volvió más estable. La terapeuta notó el cambio. Me dijo que el niño se mostraba más relajado, más abierto. Empezó a dormir mejor. Volvieron las risas espontáneas, las ganas de jugar, las conversaciones sin miedo. Me pidió ayuda con una maqueta para la escuela y terminamos construyendo una ciudad entera con cartón y pegamento. Cosas simples, que a ojos de cualquiera no significan nada, pero para nosotros eran todo. Porque esa maqueta fue más que una tarea, fue un símbolo de que, por fin, la vida se estaba reconstruyendo. Mi novia se volvió parte del paisaje emocional del niño, sin imposiciones, sin discursos, solo estando ahí, con cariño, con paciencia. Me conmovía verlo correr hacia ella con los brazos abiertos al regresar de la escuela. A veces le decía tía, otras veces solo por su nombre, pero siempre con amor, y nunca forzado, porque el vínculo real no necesita etiquetas, solo necesita presencia. Un día, durante el desayuno, me dijo algo que no voy a olvidar. Papá, ¿sabes que ya no tengo miedo de que mamá se enoje si te quiero mucho? ¿Y por qué tenías miedo antes? Porque ella decía que si tú eras feliz sin ella, entonces nadie la iba a querer. Le respondí con un nudo en la garganta. Tú puedes querer a quien tú quieras. No es tu trabajo hacer feliz a los adultos. Solo sé tú. Eso es suficiente. Me miró y asintió como si acabara de soltar un peso que llevaba cargando en secreto. Y fue entonces que llegó la audiencia final. La que definiría la custodia definitiva. Ella se presentó. Llegó tarde, despeinada, con el mismo aire de siempre, como si aún tuviera el control. Pero esta vez no lo tenía. El juez revisó los registros, las inasistencias, los reportes de la terapeuta, la moción de acoso falsa que intentó presentar meses atrás. Todo fue un proceso más técnico que emocional, frío, meticuloso, pero al final, la decisión fue clara. Me otorgaron la custodia total. Ella tendría derecho a visitas, sí, pero solo bajo condiciones estrictas, previo aviso, supervisión, y con posibilidad de revisión si volvía a fallar. También debía asistir a terapia si quería mantener esos derechos. No peleó, no lloró, no dijo nada, solo bajó la mirada, recogió sus papeles y salió de la sala. No me dio alegría, no fue una victoria, fue simplemente justicia, no para mí, para mi hijo. Ese día regresamos a casa y no le dije nada aún al niño. No quería que la noticia sonara como un castigo para su madre. Así que esperé. Pero en la noche, mientras le preparaba la cena, me miró con esa intuición que los niños tienen, y preguntó: «Ya vamos a quedarnos siempre aquí, ¿verdad?» Le sonreí. «Sí, hijo. Ya no te vas a tener que ir más. Esta es tu casa. Tu lugar seguro». Corrió y me abrazó por la cintura. Me apretó con fuerza. No dijo nada más. Y yo tampoco. Porque ese momento lo dijo todo. Desde entonces, la vida no ha sido perfecta, pero sí mucho más clara. Aún hay días difíciles. A veces el niño pregunta por su madre, sobre todo en fechas especiales. A veces la menciona en sus dibujos o historias. No lo detengo. Le permito sentir. No le prohíbo hablar de ella. Solo le enseño que está bien extrañar, pero también está bien seguir adelante. Mi ex, por su parte, ha mantenido el perfil bajo. Aparentemente está viviendo en otra ciudad. Nunca lo confirmó. No ha solicitado nuevas visitas. No ha enviado mensajes. No sé si es resignación, vergüenza o simplemente desinterés. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio se siente como una bendición. Mi novia y yo seguimos juntos. Nos mudamos a una casa más grande, con una habitación especial para el niño, su espacio, sus reglas, sus colores. Hay días que me despierto y todavía no creo que todo ese infierno haya pasado. Que sobrevivimos. Que estamos reconstruyendo. No como antes. Mejor.